Tenemos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Buenos días, en nombre del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica San Pablo, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Gestión de tratamientos de los residuos urbanos biocontaminados generados en la pandemia. Invito al expositor Magíster Joel Arias Enríquez, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica San Pablo. El Magíster Arias Enríquez es actual director del Departamento de Ingeniería Ambiental, Magíster en Gestión Ambiental por la Universidad de Macquarie de Sydney, Australia, donde se especializó en ciencias ambientales y profundizó en la importancia de cuidar y gestionar adecuadamente los recursos naturales, así como la planificación de su desarrollo. Además de su vocación por el servicio académico y universitario, es un apasionado por la lectura, la investigación y la música, tomando como pasatiempo la grabación y edición. Adelante, por favor. Buenos días con todos, buenos días a todos los asistentes. Gracias, Rommel, por la presentación. Creo que se están conectando todos por ahí. Espero me puedan escuchar bien y me puedan ver. Nada, agradecerles por la participación en la conferencia el día de hoy que estamos ofreciendo como parte de Universitas. También invitar a todos que puedan participar de este tipo de charlas y eventos durante todo el día de hoy, ¿no? A todos los estudiantes y a todos los que están interesados, obviamente, en poder seguir este tipo de actividades. Y bueno, agradecer de nuevo por toda la presentación y también por esta oportunidad de poder compartirles este tema tan importante, tan interesante, que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo hoy en día, con el tema de la pandemia. Entonces, espero que para todos esta información les pueda ayudar un poco a entender cuál es la problemática asociada con la generación de los residuos sólidos y específicamente con los residuos biocontaminados que estamos generando en mayor medida por todo lo que está pasando y qué podemos hacer con ellos y también qué nos está faltando para poder obviamente gestionar de mejor adecuada manera todo ello. Bueno, entonces les voy a ir compartiendo la presentación para un poco también vayan viendo algunas imágenes y algunas diapositivas que he preparado para el día de hoy y de esta forma pues podamos compartir este tema tan interesante. Y recordarles que luego de esto tenemos una rueda de preguntas para que todos ustedes de repente puedan participar con algunas opiniones o temas de repente relacionados que ustedes quisieran saber un poco más.
Bueno, supongo que ya pueden ver mi pantalla y voy a empezar a presentarles la información sobre ese tema. Bueno, el día de hoy les voy a presentar, como les comenté, sobre el tema de la gestión y tratamiento de los residuos urbanos biocontaminados que son generados en la pandemia. Ya Romel hizo la presentación, yo soy profesor de la Universidad Católica San Pablo, soy el actual director de esta Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, que es una escuela nueva, una carrera nueva que tenemos aquí en la universidad desde ese año, y que es una carrera muy interesante y muy bonita, y que obviamente tiene mucha contribución para todos los aspectos, problemas ambientales que estamos viviendo y con lo que estamos pasando también. Quiero empezar un poco contextualizando este tema con todo lo que está pasando, porque ya creo que para todos nosotros es un problema ampliamente difundido, el tema del coronavirus, del virus, cómo se ha venido dando, cuáles son de repente sus efectos para la salud de las personas, para todos nosotros. Y simplemente quería comentarles algo que no sé si lo tengan claro, pero que tiene que ver un poco con su origen, ¿no? Creo que hasta el momento ya ha sido determinado y confirmado que el origen de este coronavirus es de un origen zoonótico. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente este virus se ha originado en fuentes animales, ¿no? Como ya hemos visto de repente a través de las noticias que comentan que en China, ¿no? Había variamente la población hace uso de repente de especies animales que son de origen silvestre, y al entrar en contacto con estas especies que no necesariamente están siempre en contacto con los seres humanos, pues hoy ha habido este contagio y este virus ha pasado de los animales pues a nosotros las personas, los seres humanos. Entonces, quería un poco comentar esto y recalcar porque muchos pueden pensar que el coronavirus no tiene de repente una relación directa con los problemas, aspectos ambientales que tenemos hoy en día, ¿no? Ya para todos es conocido que tenemos una serie de aspectos y problemas ambientales como el cambio climático, el efecto invernadero, la capa de ozono, y entre otros. Y este coronavirus ha venido también como un problema, aspecto que está relacionado directamente al manejo de la biodiversidad. En los últimos años, la población, nosotros obviamente hemos crecido exponencialmente en todo el planeta, y esto ha conllevado que cada vez más, pues obviamente abarquemos mayor cantidad de territorio con el desarrollo urbano de las ciudades, las poblaciones, y obviamente entremos en contacto con mayor cantidad de especies, animales y vegetales, que de repente antes no lo hacíamos, ¿no? Cuando éramos de repente menor cantidad de población. Y al entrar en contacto con estas especies, pues obviamente no solamente desde un punto de vista biológico, sino también de repente epidemiológico. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas de las enfermedades, los virus, las bacterias que de repente son propias de ciertas especies animales, pues obviamente han ido pasando al ser humano, y es entonces que hoy en día tenemos una serie de enfermedades de este tipo, y específicamente el coronavirus. Por ejemplo, les comento un dato que es bastante interesante, ¿no? Del 100% de enfermedades virales que normalmente el ser humano ha tenido en los últimos años, casi el 75-80% de ellas tiene relación directa o son de origen animal. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente muchas de las enfermedades virales, bacterianas que hemos tenido a lo largo de la historia del ser humano, tienen un origen por entrar en contacto de repente con ciertas especies animales que obviamente tienen o son enfermedades propias de ellos, ¿no? Y ahora, por otro lado, también hay una teoría en la cual indica que nosotros, al momento ya saben que uno de los problemas grandes que tenemos hoy en día es la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas especies animales, vegetales que están extinguiéndose porque el ser humano obviamente las está consumiendo en mayor medida, de repente está acabando con sus ecosistemas, y lo cual hace que estas especies se vayan extinguiendo poco a poco. La naturaleza es bien sabia, y de forma natural hay un sistema de contención de enfermedades patológicas de las especies animales. A más especies, la contención de forma natural se da de mejor manera, y entonces a menos especies, estas enfermedades tienen mayor capacidad de propagación, no solamente entre esas especies animales, sino también obviamente con nosotros, con los seres humanos. Entonces, ese era un poco lo que quería comentarles contextualizando este tema que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con el coronavirus y el origen que tiene, pues, y la relación directa con la pérdida de la biodiversidad y los problemas ambientales que estamos viviendo hoy en día. Bueno, y un poco también ya esto es algo, información que todos nosotros tenemos de día a día, y esto es el mapa de la cantidad de contagios que tenemos del coronavirus. Ya sabemos que se ha expandido exponencialmente en los últimos meses, especialmente en nuestro país. Este es el mapa de contagios que expone la Universidad de Johns Hopkins University, que tiene una plataforma que seguro ustedes ya la conocen porque las noticias la pasan para que nosotros podamos ir monitoreando poco a poco cómo va evolucionando el virus, ¿no? En todo el mundo, y la cantidad de contagios, de muertes, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, nuestro país, el Perú, está ubicado, si no me equivoco,
entre los primeros lugares de cantidad de contagios que tenemos confirmados hasta el día de hoy, 1 de julio de 2020, ¿no? Entonces ustedes pueden ingresar a esta página de la universidad y van a ver en tiempo real, obviamente, que esta información se va actualizando y para que puedan hacer un seguimiento. Pero bueno, como podemos ya ver y nosotros ya sabemos por las noticias recientes de nuestro país, somos uno de los países con mayor cantidad de contagios en todo el mundo, ¿no? Y obviamente las proyecciones indican que también esto va a ir aumentando y de repente en los próximos meses tengamos pues mayor cantidad de personas contagiadas y por lo tanto también otros problemas asociados como lo que les voy a comentar el día de hoy, que es el aumento de la cantidad de los residuos sólidos y específicamente los residuos biocontaminados que nosotros vamos a ir generando a causa de esta pandemia. Bueno, así como el coronavirus también ha traído obviamente una serie de cambios sociales, económicos para todos nosotros, también ha habido una serie de efectos, ¿no? Tal vez inesperados, pero con beneficios para el medio ambiente, ¿no? Ya creo que ustedes también y todos nosotros hemos visto en las noticias ya desde hace muchos meses atrás que a raíz de este coronavirus, pues obviamente ha habido impactos positivos en términos ambientales, como por ejemplo la disminución de la contaminación en todo el planeta, ¿cierto? Porque obviamente a raíz de la pandemia han habido una serie de actividades que han paralizado y por lo tanto también las emisiones de gases contaminantes como por ejemplo el CO2, el dióxido de nitrógeno, ¿no? Que son gases de efecto invernadero y que contribuyen al cambio climático también han disminuido. Por ejemplo, acá en este mapa podemos ver que es de hace algunos meses atrás, como en varias zonas de Asia y Europa, como pueden ver ahí, ¿no? Las emisiones, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno han disminuido exponencialmente. Y esto a raíz, pues, obviamente, de toda la paralización de actividades. Y eso contribuye, pues, obviamente, a que mejoren las condiciones ambientales en todo el planeta. Y nuestro país no es exento a esto, y también hemos visto cómo en el Perú, en los últimos meses, la contaminación, principalmente atmosférica, diría yo, ha mejorado grandemente, ¿no? Porque obviamente no hay transporte, no hay quema de combustibles, muchas industrias importantes también han venido paralizando sus actividades, pero ya sabemos que desde el día de hoy, ¿no? 1 de julio, en nuestro país ya casi de forma generalizada se está levantando la cuarentena, ¿no? Bueno, en Arequipa no específicamente, porque en Arequipa todavía tenemos una restricción por un mes más, pero esto también pues va a dar pie a que posiblemente estas condiciones ambientales que habíamos mejorado en los últimos meses a raíz de la pandemia, pues de repente vuelvan a presentarse, ¿no? Y es un poco responsabilidad de todos nosotros. Y uno de los impactos de repente más importantes que ha habido a raíz de este coronavirus es en términos de la fauna salvaje que tenemos en todo el planeta, ¿no? Y los diferentes ecosistemas, porque como ya no ha habido mucha interferencia del ser humano a través de las actividades que realizamos día a día, pues esto ha ocasionado que diferentes especies silvestres, ¿no? Como ya han visto en las noticias, como está acá en las fotos, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó en Lima, que varios ecosistemas han sido repoblados por diferentes especies que, que antes no se veían, y eso en todo, no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta. Y es un poco los beneficios inesperados que diría yo que estamos viviendo a raíz de la pandemia, pero no todo es bueno, ¿no? Y también estamos evidenciando algunos otros problemas que se están generando a raíz de este problema. Y creo que el más importante, creo yo, y el que vamos a tener que tomar mayor conciencia en los próximos meses es un poco el tema de esta charla, de esta conferencia, y que tiene que ver con la producción o la generación de los residuos sólidos. Ustedes ya saben que hay una serie de problemas ambientales como el cambio climático, la contaminación de los suelos, el aire, el agua, la pérdida de la biodiversidad, pero uno de los problemas, no solamente ahora actuales, sino también de hace mucho tiempo atrás, es la generación de los famosos residuos sólidos o basura, ¿no? Porque obviamente somos mayor cantidad de población, consumimos mayor cantidad de servicios, bienes, y por lo tanto también estamos generando mayor cantidad de residuos sólidos o desechos. Ahora, ¿qué es un residuo sólido? Creo que para todos esto también es un tema bastante ya conocido, ¿no? Los residuos sólidos, pues como les acabo de mencionar, son desechos de diferente tipo, ¿no? Que podrían ser orgánicos, inorgánicos, y que se producen a través de los procesos de fabricación, de transformación, de la utilización de los diferentes bienes y servicios, y que al final de su ciclo de vida, pues obviamente cuando ya no tienen ningún valor, se van a desechar, y muchos de ellos, dependiendo de su tipo, dependiendo de sus condiciones físicas, químicas, podrían generar tanto problemas no solamente para la salud de las personas, sino también para el medio ambiente. Es así que encontramos una serie
de residuos sólidos a nuestro alrededor y de diferente tipo, ¿no? Que vamos a ir generando y que nosotros mismos ya vamos generando el día a día a raíz de todas las actividades. Acá simplemente les estoy haciendo un recuerdo de lo que son los principales tipos de residuos sólidos que generamos en nuestro contexto. Tenemos los residuos industriales, que son los que generan las empresas. Tenemos algunos residuos de tipo agrario, ¿no? De las actividades agrícolas que podríamos tener. Tenemos los residuos sólidos urbanos, que estos son los que generamos nosotros en nuestras casas, en nuestros domicilios, en el día a día, ¿no? Y por otro lado también tenemos estos residuos médicos de laboratorio, ¿no? Que contienen algunos contaminantes biológicos que se generan propios de este tipo de actividades hospitalarias. Y algunos otros que podrían considerarse también especiales, que no necesariamente están presentes en todas partes, ¿no? Como por ejemplo radioactivos, electrónicos, eléctricos, y una serie de categorías, pues obviamente que están relacionadas a todo esto. Ahora, hablando de los residuos domiciliarios, que es un poco el tema de lo que quería compartirles el día de hoy, también son de diferente tipo. Si ustedes se ponen a pensar en sus casas, en sus hogares, el día a día van consumiendo una serie de productos y servicios que tienen una diferente tipo de composición. De repente acá uno de los más clásicos o los residuos comunes urbanos que se generan podrían ser los vidrios, los plásticos, el papel, cartón, ¿no? Los residuos orgánicos, que son residuos de comida, residuos de productos vegetales, animales, ¿no? Textiles, metales, y otros que son de repente especiales y que depende también del tipo de productos o servicios que nosotros tengamos o hagamos consumo en el día a día. Otros residuos que de repente son especiales, que también no se dan muy comúnmente a nivel urbano, pero que también en algún momento están presentes, son los que les presento aquí, ¿no? De repente materiales de construcción, si en algún momento hacemos alguna obra de construcción en nuestras casas, de repente los electrónicos, eléctricos, las pilas, ¿no? Algunos aceites de motor, si de repente hacemos uso de este tipo de sustancias químicas líquidas, y otros que normalmente no son tan comunes poder encontrarlos, pero que no quita que también estén presentes. Y dentro de esta gama de residuos sólidos de desechos que nosotros generamos a nivel urbano, más que todo, también hay una categoría que podría ser de los residuos peligrosos, y es ahí donde quiero un poco ya empezar a compartir la información sobre los residuos biocontaminados, porque los residuos biocontaminados, si bien es cierto, no necesariamente están presentes a nivel domiciliario, o sea, más que todo los podemos encontrar en un hospital, en un centro de atención de salud, en una clínica. Por todo este contexto de la pandemia, obviamente nosotros nos estamos dando cuenta, y esto va a seguir pasando en los próximos meses, que en nuestras propias casas, dependiendo del tipo de productos, del tipo de equipos que utilicemos y cómo los gestionemos, vamos a generar residuos biocontaminados. ¿Y qué son los residuos biocontaminados? Es ahí donde quería comentarles un poco sobre esto. Nosotros tenemos una legislación en nuestro país, afortunadamente, que no es muy explícita, pero sí contiene o nos da algunos lineamientos y protocolos para poder definir y clasificar los diferentes residuos sólidos que tenemos en nuestro país, ¿no? Tenemos una Ley General de Residuos Sólidos, que es la Ley 27314, ¿no? Que establece un poco cuáles son estas categorías de residuos sólidos, de qué tipo son, cuáles son sus impactos para la salud, para el medio ambiente. Y entre todos estos residuos que tenemos a nuestro alrededor están los famosos residuos biocontaminados, que, como menciona acá nuestra normativa, a través de una norma técnica de salud que tenemos vigente hasta el día de hoy, son aquellos residuos que son peligrosos y que son generados en el proceso de la atención e investigación médica y que están con agentes infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de diferentes microorganismos que son de potencial riesgo para las personas si entran obviamente en contacto con dichos residuos, ¿no? Entonces, en este contexto, chicos, o todos en general, podríamos decir que los residuos biocontaminados son aquellos materiales de diferente tipo que podrían ser tanto orgánicos como inorgánicos, que tienen estos agentes infecciosos o estos agentes, estos microorganismos que tendrían un potencial de contaminación, obviamente, para las personas que entran en contacto, y no solamente las personas, sino también los diferentes organismos. Y, por ejemplo, estamos hablando de los animales, las mascotas que tenemos en casa, u otros seres vivos que podrían entrar en contacto y, obviamente, también contaminarse con estos patógenos que normalmente podrían ser virus, bacterias y otros fluidos que contengan este tipo de enfermedades. Entonces, yo quería
el día de hoy un poco comentarles sobre este tema de los residuos biocontaminados y específicamente los que se están generando en nuestras casas, porque creo que las noticias en los últimos meses ustedes han visto que se han generado una serie de protocolos para diferentes aspectos para el control de la pandemia, ¿no? En cuanto a lo que de repente son los hospitales, los centros médicos, donde mayormente se está dando la gestión de este tipo de residuos, porque ahí va la gente que normalmente está sufriendo de esta afección. Pero no he escuchado mucho y no se habla mucho sobre lo que nuestras casas y a nivel urbano y qué herramientas tenemos para poder gestionar ese tipo de residuos biocontaminados. Porque hoy en día, ¿quién no está usando una mascarilla? ¿Quién no está usando unos guantes? ¿No? ¿Quién no está usando de repente un recipiente de plástico para poder tener ahí sus materiales, sus líquidos de desinfección? Y otros equipos de protección personal que obviamente los hemos venido usando en estos meses y los vamos a seguir usando durante los próximos meses porque esta pandemia pues obviamente no va a acabar con el levantamiento de una cuarentena. Entonces es ahí donde quiero un poco compartirles esta información para que ustedes también tomen en cuenta y conciencia y de repente en los próximos meses, y no solo meses, sino años, obviamente no experimentemos efectos, no solamente derivados de la pandemia, del coronavirus, sino también de una mala gestión que hemos podido tener sobre estos tipos de residuos que vamos a generar y que seguimos generando, ¿no? Ahora, a nivel internacional, ¿cómo va la situación? ¿Se habla? ¿Hay algún protocolo? ¿Hay alguna normativa? ¿Hay algo que se está diciendo para el manejo de los residuos? Pues sí, a través del organismo de la ONU, el organismo de las Naciones Unidas, hay un programa que se encarga de ver estos temas, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y donde ya se ha evidenciado a nivel internacional esta problemática. O sea, no es algo nuevo, no es algo de ahorita, sino ya hace meses atrás, a nivel internacional se ha estado viendo la posibilidad de qué hay que hacer con estos residuos biocontaminados que se van a generar no solamente en los hospitales, sino por todos nosotros en general en los próximos meses, ¿no? Y es así que, por ejemplo, a través de diferentes comisiones de la ONU, ya se está dando un poco a algunos protocolos a nivel internacional, ¿no? Para que los diferentes países de repente puedan implementar diferentes estrategias y diferentes políticas para poder mejorar estas condiciones en los próximos meses. Uno de los instrumentos a nivel internacional de repente más importantes que tienen que ver con el manejo de este tipo de residuos es el famoso Convenio de Basilea, que no sé si lo han escuchado en algún momento, en alguna clase de algún curso. Y esto tiene que ver un poco con la legislación ambiental que tenemos a nivel internacional, ¿no? Tenemos diferentes tratados, convenios, protocolos en los cuales participan muchos países y obviamente están enfocados a diferentes aspectos ambientales, pero de repente el que está más ligado al manejo de los residuos, no solamente los biocontaminados, sino cualquier tipo de desecho peligroso, ¿no? Que pueda tener algún potencial de contaminación en términos no solamente de la salud de las personas, sino también del medio ambiente, es este famoso Convenio de Basilea, ¿no? Que como mencionan aquí, el Convenio de Basilea está basado en el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, ¿no? Porque de repente en algún momento algún país, alguna nación podría producir algún tipo de residuo peligroso y de repente que lo podría exportar o mandar a otro lugar del mundo donde podría tener un impacto negativo para la salud de las personas o el medio ambiente, así como por ejemplo de los residuos biocontaminados, ¿no? Entonces, este convenio de Basilea, lo interesante es que a raíz de esto, todo lo que está pasando con la pandemia, ya está generando un documento que es un protocolo, que son algunas directrices que ellos van a proponer para que todos los países obviamente puedan implementar en base a ello diferentes políticas y estrategias para saber qué hacer con estos residuos, porque si no hacemos algo ahora, entonces obviamente las consecuencias, como les voy a indicar en un ratito, podrían ser pues obviamente nefastas. Y como les digo, ¿no? Lo bueno es que ya hay un borrador que está ahí en internet, que ustedes si de repente son más curiosos y luego quieren revisar después de esta conferencia, van a encontrar información sobre qué se está haciendo, qué se está generando en términos de políticas internacionales para poder de repente gestionar adecuadamente los residuos, no solamente los residuos biocontaminados, sino todos los residuos sólidos que se van a generar y posiblemente van a aumentar en su cantidad en los próximos meses a raíz de la pandemia. Pero eso es todavía un borrador y lamentablemente todavía no se ha terminado de hacer el documento, como pueden ver acá. Simplemente he copiado un poco lo que es el documento, pero que supongamos, o supongo yo que ya en estos meses debería estar listo. Ahora, a nivel local de Perú, ¿tenemos alguna normativa para manejar estos residuos biocontaminados? Pues sí, nosotros tenemos una norma técnica sanitaria, que es la 144, que es del año 2018, hace poquito, si no me equivoco,
donde nos da una serie de lineamientos, protocolos y estrategias que principalmente los hospitales y centros, establecimientos de salud deberían seguir para el manejo de los residuos biocontaminados, porque obviamente los residuos biocontaminados no solamente se están generando ahora, sino se han generado siempre, porque obviamente las actividades médicas y actividades relacionadas al manejo de este tipo de compuestos siempre ha habido, y es por eso que nuestro país generó esta norma técnica sanitaria, que es la 144, y que establece un poco cuál es el procedimiento o cómo debería gestionarse adecuadamente este tipo de residuos, ¿no? Acá simplemente les estoy colocando de repente los pasos más importantes que deberían seguir o tomar en cuenta los centros de salud, los hospitales, las clínicas, ¿no? Es el acondicionamiento, saber dónde se va a almacenar, cómo se deben segregar, cómo se deben transportar y finalmente cómo se deben tratar y cómo se deben disponer finalmente, ¿no? Ahora, de acuerdo a esta norma técnica, pues obviamente los residuos biocontaminados que se van a generar en estos centros de salud, centros, establecimientos de salud en todo nuestro país también podrían ser de diferente tipo, ¿no? Hay 6 categorías que establece la norma, donde podrían ser aquellos relacionados a la atención de los pacientes, aquellos algunos aspectos biológicos, a bolsas conteniendo residuos de sangre, residuos quirúrgicos, anatómicos, punzocortantes, animales, etcétera. Y también esta norma establece cómo deberíamos o cómo estas instituciones, organismos deberían disponer finalmente estos residuos biocontaminados, ¿no? A través de una identificación por colores, ¿no? Y creo que ya también para todos es conocido que el color rojo, seguro esto lo han visto en otros cursos también y en algún momento en las noticias, que es el que identifica los residuos biocontaminados, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentren en algún hospital o en algún centro de salud, algún tacho o algún depósito de este color, significa que es un depósito para que contiene este tipo de residuos biocontaminados, ¿no? Y obviamente la simbología también clásica para identificar este tipo de materiales es la que está aquí abajo, ¿no? Que dice riesgo biológico. Pero como les estoy mostrando, eso es un poco lo que sí hay en cuanto a normativa en nuestro país para qué hacer con estos residuos, pero a nivel de los hospitales, las clínicas, y qué hay con las casas, qué hay con los domicilios, con los centros urbanos, qué dice la normativa al respecto de eso, ¿no? O sea, qué pasa con estos residuos que vamos a generar ahora, que estamos generando, y de repente con los que se han venido o se generan también anteriormente, ¿no? Entonces, es un poco que les voy a comentar qué ha pasado con esta normativa de nuestro país y qué está haciendo el gobierno, las autoridades de repente para poder mejorar la situación en los próximos meses. Entonces, como les dije, sí tenemos esta normativa, que es esta norma técnica de salud 144, ¿no? Que como su nombre lo dice, es para la gestión integral y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Más que todo está enfocada a este tipo de organismos, ¿no? Los hospitales, los centros médicos, pero lamentablemente no dice mucho sobre lo que es el manejo o la gestión de los residuos sólidos a nivel domiciliario urbano, ¿no? O de repente municipal de las ciudades. Es por eso que en los últimos meses, a través de la Defensoría del Pueblo, se ha mandado una solicitud a los organismos encargados, que en este caso es la DIGESA, ¿no? La Dirección General de Salud, y el MINAM también, y el MINSA, el Ministerio de Salud, para que puedan de repente reformular o mejorar esta norma técnica en términos de que también nos pueda dar algunos lineamientos, algunos protocolos para que nosotros, o sea, las personas que estamos en nuestras casas, podamos de repente saber qué hacer con este tipo de residuos biocontaminados que vamos a ir generando en todo este contexto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los hospitales, ¿cómo se maneja esto? Si bien es cierto, ellos tienen sus sistemas de disposición, ¿no? Internos, que donde se va a almacenar esto, normalmente terciarizan esta actividad a una empresa externa que se conoce como una empresa operadora de residuos sólidos que está ahí, donde estas empresas se encargan obviamente de recolectar todos estos residuos biocontaminados de los hospitales para poder tratarlos y gestionarlos adecuadamente con diferentes estrategias, ¿no? Como les voy a comentar en un ratito. Pero esto pasa a nivel de los hospitales. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros, ¿acaso tenemos una empresa operadora de residuos sólidos disponible acá a la mano en nuestras casas, en nuestras municipalidades para poder gestionar adecuadamente esto? Pues creo que no, ¿no? O sea, creo que ninguno de nosotros podría decir que hasta el momento ha visto algo de esto de forma concreta. Ahora, ¿quiénes son los encargados del manejo de los residuos a nivel urbano? Pues básicamente son todas las autoridades, los gobiernos locales, ¿no? Llámense municipalidades distritales, municipalidades provinciales y el gobierno regional, a través de las diferentes direcciones que puedan tener encargadas de este tema. Entonces, básicamente son ellos quienes deberían otorgarnos
las diferentes herramientas o elementos para que nosotros podamos gestionar adecuadamente ese tipo de residuos. Lamentablemente, creo que hasta el momento no se ha venido dando esto de manera adecuada. Yo, si les pregunto a ustedes de repente si el lugar en la casa donde viven, la municipalidad ha implementado algún tipo de estrategia o algún tipo de herramienta o recurso para que ustedes puedan gestionar adecuadamente sus residuos biocontaminados que generan en sus casas, pues la respuesta creo que para la mayoría de nosotros sería que no, ¿no? Y esto está siendo evidenciado también en los últimos meses, dado que la cantidad de residuos que se está generando también es cada vez mayor. Entonces, es un poco responsabilidad de las autoridades, los gobiernos locales, poder implementar ese tipo de estrategias, pero para eso también deben generarse protocolos, ¿no? Protocolos a cargo de las organizaciones más importantes que tenemos en nuestro país. Bueno, felizmente, no diría felizmente, pero al menos en los últimos meses ya se ha tomado un poco de conciencia, ¿no? Y el MINAM con la DIGESA ya han implementado por lo menos algunos pasos básicos que todos nosotros deberíamos seguir en nuestros hogares para manejar este tipo de residuos, ¿no? Como les he puesto acá. La idea es que nosotros no desechemos estos residuos biocontaminados con todos los demás residuos normales que generamos en nuestro hogar. La idea es que los clasifiquemos adecuadamente y los aislemos tomando las medidas y precauciones del caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los residuos biocontaminados que estamos generando en el día a día? Ya sabemos que son las mascarillas, que son los guantes, que son de repente los equipos de protección personal, los trajes de plástico, las bolsas, los pañuelos o todo lo que nosotros hagamos uso para poder un poco combatir esta pandemia que está pasando, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, como menciona acá, según el MINSA, según la DIGESA, es colocar todos estos materiales, estos residuos biocontaminados en una bolsa, que obviamente normalmente es de polietileno, de plástico, ¿no? Y obviamente amarrarla y obviamente desinfectarla con todo, con la lejía o con algún otro tipo de desinfectante que son bastante conocidos hoy en día, y disponerlos en un tacho que contenga otra bolsa adicional, ¿no? Y de tal manera que queden ahí depositados hasta que en algún momento, pues los encargados de la recolección, que básicamente son las municipalidades, puedan venir a poder llevarse estos residuos y ellos los puedan gestionar de una forma adecuada también a través de diferentes pasos, estrategias y diferentes protocolos, ¿no? Entonces, sí hay algo de información sobre esto, pero lamentablemente no está siendo comunicada adecuadamente, creo, para todos nosotros, ¿no? La Defensoría del Pueblo, por eso les digo, ha tomado un poco de consideración en cuanto a esto y está exigiendo a nuestras autoridades encargadas del tema que puedan implementar ya un protocolo específico y que se dé a conocer para todos nosotros y de tal forma que podamos hacer algo con esto y no sigamos de repente aumentando la cantidad de residuos y el potencial de contaminación, no solamente para nosotros mismos, sino para todos los demás y las personas que están encargadas de este trabajo, ¿no? Por ejemplo, la ONU decía que si en los próximos meses no se gestionaran adecuadamente ese tipo de residuos, podría haber un efecto rebote en el cual, que por más que estamos tratando de disminuir los casos de contagio, a través de una mala gestión de estos residuos podrían volver a aumentar, ¿no? Y entonces era un poco para ponernos a pensar y obviamente tomar acciones concretas. Ahora, ustedes de repente se preguntarán, ¿y cuáles son los tipos de tratamiento? ¿Qué se hace con estos residuos? ¿Dónde se eliminan? ¿Qué debemos hacer? No solamente nosotros, sino las autoridades o los encargados de su disposición final. Pues estos residuos biocontaminados, no se puede hacer mucho con ellos porque son ya residuos que tienen un alto potencial de infección para todos nosotros. Entonces, a diferencia de repente de los residuos plásticos, los residuos orgánicos que no están contaminados, metales y otros que ustedes ya conocen que se pueden reciclar, que se pueden tratar y se puede dar un valor agregado, con estos no. Pero tampoco es que no se debe hacer nada y no hay ningún tipo de estrategia. De repente una de las estrategias más conocidas es simplemente la eliminación total a través de la incineración, que la incineración básicamente es que nosotros simplemente destruyamos los residuos, ¿no? Como pueden ver ahí biocontaminados con diferente tipo de herramientas como por ejemplo una caldera u otras, y a través de esto pues eliminarlos totalmente y que ya no los tengamos presentes. Otra forma de poder gestionar estos residuos es a través de la esterilización por autoclave. Estos dispositivos permiten de alguna manera disminuir o desinfectar en cierta medida este tipo de residuos antes de que vayan a otros canales o al flujo de tratamiento final, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales se utiliza mucho esto. Una vez que son desechados los residuos biocontaminados, se los pasa por un proceso de tratamiento que es un proceso de esterilización por autoclave, que es un dispositivo que lo que hace es desinfectar con vapor de agua a altas temperaturas los residuos para poder disminuir, como les comento, este potencial de infección.
Pero eso no quiere decir que con este tratamiento los residuos ya están totalmente limpios y obviamente no tienen esta capacidad de infección. No, simplemente lo que se está haciendo es disminuir un poco esta capacidad de contagio, de infección de las bacterias, de los virus que están ahí presentes, para que luego pues pasen a otro proceso de disposición final a través de los organismos encargados. Y otra estrategia que es básicamente el que nosotros tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Es la disposición final a través de los famosos rellenos sanitarios. Que un relleno sanitario simplemente es un pozo, ¿no? Que se hace a gran escala con diferentes principios técnicos para poder obviamente confinar no solamente los residuos biocontaminados, sino todos los residuos que de repente no se pueden reaprovechar o reutilizar, ¿no? Y que nosotros vamos a ir generando. Ahora, si nosotros también no diseñamos adecuadamente los rellenos sanitarios con diferentes normas y con diferentes procedimientos para poder de repente disponer adecuadamente los residuos biocontaminados, estos residuos biocontaminados podrían en algún momento contaminar también este espacio donde se encuentra el relleno sanitario y causar problemas de salud para todas las personas y también para el medio ambiente. Entonces, no necesariamente la mejor estrategia, pero a no hacer nada con ellos y simplemente dejarlos ahí en una exposición para todos nosotros, obviamente es una forma de poder gestionarlos, tratarlos. Y creo que ya un poco está quedando tiempo, el tiempo corto de esta exposición, así que un poco quiero dejarles algunas cosas para pensar, ¿no? En cuanto a este tema de los residuos biocontaminados y que de repente también lo que estaría faltando que nosotros podamos implementar o hacer, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, para poder gestionar de mejor manera estos residuos biocontaminados. Lo primero que les estaba comentando que de repente es súper necesario es poder implementar un protocolo. O sea, así como se han generado protocolos para los hospitales, protocolos para el manejo de los cadáveres, hasta el momento no hay un protocolo formal, ¿no? que el gobierno haya establecido para la gestión integral de estos residuos biocontaminados a nivel urbano, ¿no? Entonces, es algo un poco lo que se está trabajando en estos meses, creo ya. Como les comenté, la Defensoría del Pueblo ya está empezando a solicitar este documento para que no solamente sea a nivel comercial, ¿no? O sea, los famosos protocolos de los centros comerciales, los protocolos para las tiendas, para todas las otras actividades económicas, pero ¿y qué pasa con nosotros en nuestras casas? O sea, ¿cómo hacemos con estos residuos? Por otro lado, también, como parte de este protocolo, creo que es algo que está haciendo falta, es definir ya un signo distintivo y un color específico para poder identificar este tipo de residuos, no solamente a nivel industrial, a nivel de los hospitales, sino también a nivel urbano, ¿no? Como les acabo de decir hace un ratito atrás, el rojo es un poco el color que distingue este tipo de residuos biocontaminados, pero lamentablemente nosotros en nuestras casas pues no tenemos un tacho rojo todos, no tenemos una bolsa roja donde podamos poner esto y ya decir que son residuos biocontaminados y así de tal forma que las municipalidades o los encargados de la recolección puedan identificarlos claramente, ¿no? Entonces, ante esto, de repente, ya estaría haciendo falta definir específicamente cómo podemos identificarlos, a través de qué simbología, a través de qué color, y que sea algo estandarizado para todos nosotros, de tal manera que nosotros en nuestras casas ya podamos segregar o disponer o poner estos residuos biocontaminados tomando en cuenta estos protocolos y esta simbología y de tal manera que ya sepamos qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Por otro lado, algo que también creo que es importante y que está faltando bastante es poder concientizar a todos nosotros, ¿no? Si bien es cierto, como les acabo de mencionar, ya hay algunas iniciativas, hay algunas formas como el gobierno está tratando de poder gestionar esto adecuadamente. Creo que lo que está faltando es poder comunicar y que todos nosotros también individualmente tomemos conciencia sobre esto. Nosotros a veces no tomamos mucha conciencia de esto y en los últimos años pues también no solamente para los residuos biocontaminados, sino para todos los residuos que generamos de manera normal. Es difícil ver que a veces que en los hogares pues se recicle, que obviamente que los residuos orgánicos se utilicen para otras cosas, ¿no? Y eso es un poco también falta de información, y no solo información, sino también conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Para poder mejorar las condiciones, no solamente para los demás, sino también para nosotros mismos. Y finalmente creo que uno de los puntos también súper importantes que se tiene que trabajar en estos meses o en estas semanas ya a nivel de nuestro país es que los gobiernos locales, que son los encargados de la gestión final de estos residuos urbanos, deben implementar mayor cantidad de recursos y estrategias para la recolección, para el transporte y la disposición, ¿no? Porque si yo también les pregunto ahorita y les digo, a ver, en sus municipalidades, en el lugar donde viven,
Ustedes han visto que la recolección de basura ya se hace identificando los residuos biocontaminados, qué están haciendo con ellos, y yo creo que muy pocos de nosotros vamos a poder decir que se está haciendo adecuadamente y eficientemente, por lo cual creo que es un poco también ya responsabilidad de ellos que puedan implementar algunas estrategias específicas en bienestar no solamente de nosotros, sino también de ellos mismos, ¿no? Porque las personas que están encargadas de esta labor podrían contagiarse si no manejan adecuadamente esto y obviamente causar problemas mayores de contagios de la pandemia del coronavirus. Ahora, a nivel internacional, pues obviamente ya en otros países se está dando como que mayor injerencia a este tema, ¿no? Y ya se están implementando algunas estrategias, como en España, por ejemplo, que fue uno de los primeros países que sufrió el tema de la pandemia en gran medida, y donde ya pues se han dado ciertos protocolos donde la gente en sus casas está pudiendo identificar los residuos que son biocontaminados y que se están generando propios de este contexto, ¿no? Como por ejemplo pueden ver acá algunas municipalidades en otros países de repente de España, ¿no? Ya están indicando que la gente, por ejemplo, debe disponer sus residuos biocontaminados en bolsas separadas y clasificándolos y etiquetándolos con los nombres específicos para que la gente que se encargue de la recolección y la gestión de esto pues pueda saber qué tipo de residuo es, ¿no? Ya sean basura normal, ya sean mascarillas, guantes, desechables, etcétera, ¿no? Y hay contenedores también ya específicos que se están dando ahí para que la gente pueda disponer de forma adecuada sus residuos biocontaminados, ¿no? Algo que me sorprende mucho aquí, por ejemplo, en nuestro país, es que si uno sale a la calle y sales con tu mascarilla o los guantes, ¿no? Y en algún momento quieres desecharlos, o sea, no hay ningún tipo de dispositivo, no hay ningún tacho, no hay ningún contenedor donde uno pueda en la calle poder disponer eso de forma adecuada sin causar de repente un posible contagio, ¿no? Creo que la última vez que fui a la calle, vi guantes tirados en la calle, mascarillas, ¿no? Y esto es un poco que evidencia que nos está faltando mucho todavía en cuanto a la gestión de este tipo de residuos a nivel urbano. Y por otro lado, otro impacto importante que podría tener esto, más allá de aumentar la cantidad de contagios, también sería el incremento de este tipo de residuos plásticos, porque si ustedes ven un poco, todas las mascarillas, la mayor parte de mascarillas y guantes están hechos de polietileno y derivados del plástico, y por lo tanto también ya saben que en los últimos años la cantidad de plástico ha sido un poco el tema que se ha ido gestionando para poder reducir, ¿no? Y por el contrario, si nosotros vamos a seguir generando ese tipo de residuos, obviamente también las cantidades de plástico que se van a ir generando van a ser cada vez mayores, y este tipo de residuos pues obviamente no se pueden reciclar por las condiciones que ya les acabo de mencionar, y por lo tanto también tendríamos que desecharlos adecuadamente, ¿no? Ya se ha visto en las noticias, por ejemplo, como ven en la fotito acá, que en algunas islas de Asia, de Hong Kong, ya se han encontrado gran cantidad de residuos biocontaminados plásticos, ¿no? Como las mascarillas que están ahí en el mar, en el océano, causando problemas de contaminación. Bueno, y eso era un poco lo que quería presentarles en esta pequeña charla, de solo 30 minutos. Creo que es un tema bastante amplio, pero espero haberles de repente dado algo de información útil y que tomen un poco más de conciencia sobre este tema que nos está afectando y nos va a afectar de repente en los próximos meses. Entonces, muchas gracias por su atención a todos los que están acá presentes en esta conferencia de Universitas que estamos organizando desde la Escuela de Ingeniería Ambiental, y creo que ahora a continuación Rommel va a gestionar algunas de las preguntas, dudas, consultas que de repente por ahí ustedes tengan en el chat o de alguna otra forma. Gracias. Muy bien, iniciaremos la rueda de preguntas. A ver, le doy lectura, ingeniero Joel. Si no hay apoyo de las municipalidades, ¿cómo es que sucede? Es una tarea difícil, pero ¿cree usted que es realista para una organización generar algún cambio en la ciudad? ¿Cuál sería la dificultad mayor? Sí, de hecho que sí, ¿no? Como les acabo de mencionar, de repente una de las dificultades mayor no solamente es en términos de poder desarrollar una política, una estrategia adecuada, ¿no? Y que se pueda implementar a todo nivel, sino también concientizar a las personas, ¿no? O sea, creo que nuestro país de repente es uno de los países donde el tema de la conciencia ambiental es un tema que en los últimos años ha sido un poco difícil de poder manejar, porque tenemos ya una cultura social, y no solo social, sino económica ya bastante compleja, y esto lo estamos viendo obviamente con el coronavirus. Por ejemplo, nosotros podríamos de repente tratar de seguir en un contexto de cuarentena de
restringir las actividades, pero nuestra misma realidad social económica hace que de repente esto no se pueda llevar a cabo, ¿no? De igual manera pasa con algunos temas ambientales, y en este caso con temas relacionados al manejo de los residuos biocontaminados, ¿no? El gobierno ahorita podría sacar un protocolo o una ley, ¿no? Mañana mismo una resolución así totalmente obligatoria para que todos nosotros podamos disponer, gestionar adecuadamente esto. Pero esto no quiere decir que todos de repente o se va a implementar de forma adecuada, ¿no? Ya sabemos que de repente no va a llegar a todos, que no todos vamos a tener los recursos, los medios para poder hacerlo, ¿no? Y esto es una complicación. Entonces creo que es un poco labor de cada uno de nosotros también, pero también de las autoridades, pero creo que más está en nosotros mismos que podamos tomar conciencia de esto y podamos nosotros mismos implementar, si es que las autoridades no nos dan las herramientas, estrategias, nuestras propias estrategias y en el uso de la información, con las redes, con el internet, creo que es fácilmente que cada uno de nosotros podemos enterarnos de qué están haciendo los demás y de repente poder saber qué debemos hacer nosotros. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Ya que se debe aplicar la reutilización de residuos, ¿las mascarillas se pueden reutilizar? En el caso que no, ¿cómo se puede disminuir su impacto negativo en el medio ambiente? Sí, el tema de de la reutilización, del reaprovechamiento de repente de estas mascarillas, de estos guantes, es un poco delicado porque, como bien les acabo de comentar, ya son materiales que han entrado en contacto con los fluidos, con estos patógenos, y por lo tanto, llevar a cabo un tratamiento para poder de repente reciclarlo, como en el caso de las botellas plásticas, como en el caso de otros residuos que son de repente menos sujetos a este tipo de enfermedades, es un poco complicado. ¿Se puede hacer? Sí. O sea, lo que se podría hacer es tal vez tratar de implementar una estrategia para poder desinfectarlos, esterilizarlos previamente al proceso de reciclaje, pero eso también conlleva una inversión y conlleva también la aplicación de diferentes herramientas y estrategias que tienen un costo, ¿no? Entonces es por eso que lo más conveniente que se está viendo es que simplemente esto no se recicle, pero sí se pueda disponer o desechar adecuadamente, ¿no? Como les dije con algunos de los canales que ya mencioné. Una forma de repente, de alguna manera sustentable, podría ser a través de la incineración controlada y que esos procesos de incineración también den pie a poder generar de repente energía, ¿no? No sé si lo saben o se los he comentado, pero por ejemplo en otros países tienen plantas de incineración muy grandes que funcionan no solamente para la eliminación total de los residuos donde se queman, sino también para poder, a través de esa incineración, generar energía eléctrica para el abastecimiento de los pueblos, de las ciudades, ¿no? Entonces, se podría hacer eso, pero lamentablemente en nuestro país todavía no tenemos grandes plantas de incineración, porque por otro lado también hay un tema de que podrían ser contaminantes, ¿no? Porque para poder quemar, incinerar estos residuos, no solamente los biocontaminantes, hay que hacer uso de combustibles, normalmente fósiles, y por lo tanto también habría pues gases de efectos invernadero en mayor medida. Entonces creo yo que ahora lo que podríamos hacer es simplemente tratar de disponerlos adecuadamente, confinarlos si no es una incineración, que las autoridades, los gobiernos, pues obviamente los lleven a lugares adecuados de disposición final, como un relleno sanitario ya destinado específicamente para esto, y obviamente reducir el potencial de contaminación que podrían tener. Eso sería. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión le merece el disponer el uso obligatorio de un protector facial si sabemos que la población no utiliza los protocolos de desinfección en forma adecuada? Los protectores, o sea, sí o sí nosotros tenemos que tomar conciencia de que estos equipos de protección personal, sean mascarillas, protectores y todo lo que estamos viendo, sí son necesarios para resguardar nuestra salud, ¿no? Pero creo que la gente no está haciendo un uso adecuado de ese tipo de equipos también. O sea, si bien es cierto, sabemos que debemos usar una mascarilla, a veces estamos desechándolos inadecuadamente. Por otro lado, también estamos utilizando mascarillas de materiales que no son los adecuados para este tipo de propósito, ¿no? Hay muchas mascarillas que están saliendo con materiales textiles, ¿no? Que no tienen la misma capacidad, lamentablemente, no tienen la misma capacidad de contención que un material plástico, porque podría haber mayor propensión al contagio. Entonces, creo que nosotros también debemos evaluar esto, y también desde el punto de vista que si no tenemos otra alternativa que ir a la calle para poder llevar algún tipo de actividad, ya sea laboral, económica u otra, entonces sí o sí debemos hacer uso de este tipo de equipos,
Pero, por ejemplo, algo que está viendo también en las noticias es que ya se está generando equipos de protección para la pandemia, pero no solamente de plástico, sino de plástico biodegradable, que es algo que también se puso de moda en los últimos meses, ¿no? No sé si recuerdan cuando salieron estas bolsas biodegradables, porque en el país se legisló para que se restrinja el uso de las bolsas plásticas normales por los problemas de contaminación que tienen. Entonces, de igual manera, también se está tratando de generar mascarillas, guantes que sean hechos de compuestos orgánicos, ¿no? Y que en algún momento, si los desechamos, se puedan biodegradar, pero no obviamente como lo que hacíamos con otro tipo de materiales que no tenían este potencial de contaminación biológica, sino que se biodegraden de repente en un espacio confinado, ¿no? Donde no generen mayor impacto para el medio ambiente y la salud de las personas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del magíster Arias Enríquez. Información importante para los alumnos. Para poder otorgar el creditaje correspondiente, se les está enviando por el chat de este evento un link con el cuestionario a resolver. Bueno, entonces creo que con esto estamos dando conclusión a la charla de hoy día de Universitas. Y bueno, agradecerles a todos de nuevo por poder estar ahí presentes. Sé que hay bastantes preguntas que están saliendo de todos los participantes y de repente espero, por el tiempo no nos va a dar mucho de repente para poder seguir respondiendo estas dudas y consultas, pero recuerden que igual yo estoy acá en la universidad, estoy también presente como director de la escuela y entonces para cualquier información que necesiten sobre este u otros temas, ¿no? Relacionados a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, estoy ahí para de repente poder ayudarlos y de repente poder darles mayor alcance sobre este tema tan importante del manejo de los residuos biocontaminados. Entonces, agradecerles una vez más a todos. Muchas gracias por la oportunidad y también invitarlos a que sigan participando de estas actividades de universitas durante todo el día de hoy, que hay muchas actividades no solamente del Departamento de Ingeniería Industrial, de la Escuela de Ingeniería Ambiental, sino también de toda la universidad, de todo tipo, ¿no? Culturales, sociales, concursos, donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer un poco más la identidad de la universidad, el quehacer de la universidad y obviamente pasar un bonito día. Entonces, muchas gracias a todos y hasta luego, hasta otra oportunidad. Gracias. En nombre del Departamento de Ingeniería Industrial, agradecemos su gentil asistencia. Buenos días. Buenos días. Hasta luego con todos.